Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Louis Hemslev que se llama Ensayos lingüísticos. Louis Hemslev fue un lingüista danés perteneciente al Círculo Lingüístico de Copenhague que nació el 3 de octubre de 1899 en esa ciudad, es decir, en Copenhague, en Dinamarca, y que se murió el 30 de mayo de 1965 en la misma ciudad. Entre sus obras más conocidas están esta, que son pues los ensayos que recabó a lo largo de su vida. También está el lenguaje, los prolegómena para una teoría del lenguaje y la estructura fundamental del lenguaje. Así como a principios del siglo pasado y a finales del siglo XIX había un círculo de psicoanalistas en Viena, en Austria, que se juntaba para sentar las bases de lo que sería su forma de conocimiento. En Copenhague había un círculo de lingüistas que igual se juntaba para discutir sobre pues lo que sería la lingüística o lo que ahora conocemos como lingüística. Y dentro de ese círculo había una figura que era más importante que las demás, que es la de Saussure, evidentemente, que sentó las bases de pues, mucho de la teoría lingüística. De hecho, pues su obra más conocida son los cursos que impartió aquí en Francia en 1916, si no me equivoco, sino a principios del siglo XX, digamos. Y Jemslev es un sosuriano, como ahora lo veremos, pero primero me gustaría recordar que esta es la razón por la que yo vine a este país, así como Artaud tiene su texto que escribió que se llama Lo que vine a hacer a Francia, yo digo Lo que vine a hacer a México, yo podría escribir uno que se llama Lo que vine a hacer a Francia, porque lo que vine a hacer a Francia fue conseguir este libro para escribir mi memoir de máster que versaba sobre las bases científicas de la semiología. En ese momento yo no sabía que había toda una polémica entre semióticos, semiólogos y bueno, pero en fin. Esto me sirvió muchísimo para entender cómo se hacen o cómo se puede plantear un análisis de algo tan mutable como el lenguaje y sin caer en perspectivismos tampoco. Y de hecho, también está ligado como a la teoría estructuralista. Me parece que Jemslev tiene así la definición más molona, la más chingona. Bueno, no sé si YouTube me vas a censurar, pero en fin, tiene la mejor definición de qué es una estructura. Y una estructura es, como nos dice en la introducción de este libro, una una entidad autónoma de dependencias internas. Obviamente no sirve de nada aprenderse las cosas de memoria, hay que saber utilizar el conocimiento, si no, pues no sirve. Y yo lo único que quería hacer era utilizar uno de los ensayos para explicar por qué Jemslev es tan relevante o por qué le interesó a muchos de los pensadores que a mí me interesan, como Deleuze y Guattari y Bolívar Echeverría, perdón, pero hay un perrito que está paseando por aquí. Y ya, si escuchan algo, es el perrito, son sus patas, pero en fin. Um, en la estratificación del lenguaje, Jemslev va a sentar como las bases de lo que es su análisis lingüístico y de procesos semióticos en general. Y eso es importante, o sea, es decir, hacer esa distinción entre como el lenguaje como un caso particular de los procesos semióticos, puesto que este análisis que él está tratando de plantear se puede aplicar para otros procesos semióticos, como el del valor, por ejemplo. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que Jemsev es un lingüista y no un economista. Solo está tratando de entender cómo funciona la semiótica en el caso particular de la lengua. Y pues empieza el ensayo diciendo que existe una doble distinción entre forma y sustancia y contenido y expresión. Eh, Estos cuatro términos son lo que él llama, son cuatro grandezas en realidad y son los estratos del lenguaje. Es decir, forma, contenido, no, forma, sustancia, contenido y expresión. Es importante igual plantearlo en esos dos binomios, puesto que eso es lo que le permite entender, por ejemplo, cuál es la especificidad del proceso semiótico planteado por la lengua. Digamos que lo que Saussure plantea como significante y significado en Jemslev se convierte en
forma de la expresión y forma del contenido. La forma de la expresión es el significante, la forma del contenido es el significado. ¿Y por qué los plantea en esos términos? Pues porque, como decía, él es saussuriano. Entonces, ya Saussure había dicho que la lengua es una cuestión de forma y no de substancia. Aunque, bueno, igual Jemslev va a hacer un matiz al decir que la substancia, al implicar siempre una forma, digamos que está um, semióticamente determinada o formada. Y en cambio, lo que no está semióticamente formado para él lo llama materia. Pero yo solo quería leer algunos pasajes del ensayo que me parecen muy interesantes. El primero era ese, de la doble distinción de los cuatro estratos. Después dice que todo método lingüístico, explícito o no, puede ser definido o puede definirse con respecto a estas dos distinciones fundamentales. La definición de una lengua es una forma específica organizada entre dos sustancias, la del contenido y la de la expresión. Entonces, es decir, como una forma específica de contenido y de expresión. Se trata, en efecto, simplemente de deducir las conclusiones que se pueden sacar de la frase de Saussure: la lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua que se plantea en ella misma y por ella misma. Un objeto se entiende aquí como aquello que nos proponemos alcanzar o realizar al actuar. Solo es adecuado el procedimiento analítico, dicho también deductivo, que considera la síntesis o descripción de unidades por las partes que la componen, o para decirlo aún mejor, por las funciones interiores generatrices, como presupone el análisis. Esto de las funciones interiores generatrices o generadoras es, digamos, lo que le permite a Hemslev entender por qué un signo genera otros signos, o cómo es que una lengua es no solo una suma o un cúmulo de signos, sino que ella misma hace posible que otros signos se generen y que por ende pues cambie. Eso, bueno, en Saussure está determinado por, entre otras cosas, como el eje paradigmático y el eje sintagmático, es decir, el eje de las simultaneidades y el eje de las sucesiones, es decir, cómo una lengua cambia en el tiempo y en el espacio, eje de las sucesiones, tiempo, eje de las simultaneidades, espacio. Quería recordar esto que decía de que el lenguaje es solo un caso particular de un sistema semiótico, es decir, de un sistema que comporta planos diferentes al interior, y al interior de cada plano una diferencia entre forma y sustancia. Aquí, para no entrar en problemas metafísicos, digamos, o sea, para no empezar a hablar como de la forma del contenido, o más bien de la sustancia del contenido como un nómeno kantiano, algo inacible que no es conocible ni nada, lo que está haciendo Jemslev es, como decía, entender la sustancia como algo semióticamente formado, es decir, algo al interior de un proceso de significación y no como la cosa en sí. Y bueno, um, aquí hay algo que es muy, muy interesante, muy importante dentro de su teoría y dentro de la lingüística en general. O sea, ¿cuál es la especificidad de la lingüística? La especificidad de la lingüística está en que la distinción entre contenido y expresión es superior a aquella entre forma y substancia. Tan así que, en el procedimiento del análisis, la bifurcación que conduce a separar la jerarquía constituida por el plano del contenido y la constituida por el plano de la expresión se encuentra en un estado anterior al que separa la forma y la sustancia. Es decir, la distinción contenido y expresión, o el binomio contenido y expresión, es anterior al binomio forma-substancia. Y um, después va a decir cuáles son las tres clases de
estrata o de estratos, o sea, cuáles son las tres relaciones entre estos planos. Dice, o vuelve a insistir, la distinción entre contenido y expresión es el primer entrecruzamiento. El, la distinción entre forma y substancia, el segundo. Y la distinción de forma y de substancia está entonces subordinada a aquella entre los planos. Hay tres clases de estratos. El primero, como decía, es el de el plano del contenido y el plano de la expresión. El segundo ya es cuando entra la forma y la substancia. Es el de la forma del contenido y la substancia del contenido. Y el tercero es la forma de la expresión y la substancia de la expresión. Todas estas son relaciones o interrelaciones. Y él insiste mucho en eso, en que hay que entender y hay que concebir los estratos como alternados, es decir, como miembros de un paradigma cuya función generadora es una correlación. Luego, aquí va a explicar por qué dentro de la lingüística al menos hay una primacía del binomio contenido y expresión. Y lo que dice es que uh, ya, la relación que reúne los dos planos, la relación semiótica o más especialmente en el caso de una semiótica ordinaria, la denotación es una solidaridad, mientras que la relación entre forma y substancia, que se llama manifestación, es una selección. La substancia seleccionando, manifestando la forma. Y bueno, yo hice un pequeño esquema para ejemplificar eso, no sé si se alcance a ver, pero digamos que aquí está, esto es lo que trata de decir él, esto es denotación, es decir, cómo la forma de la expresión y la forma del contenido son solidarias, es decir, que están juntas. En cambio, la sustancia del contenido y la sustancia de la expresión están separadas. Y para que una sustancia encuentre su forma, tiene que seleccionar semióticamente cuál es esa forma o de qué forma quiere ser manifestada. Esto es súper importante para los análisis socioeconómicos, digamos. Es decir, porque, bueno, si pensamos como en términos de forma y substancia, como en, digamos, materia prima, pues digamos que la substancia se convierte en, bueno, entre otras cosas, en valor de uso o puede tener como esa analogía. De hecho, él también hace ese tipo de comparaciones, porque dice, por ejemplo, se puede decir, por analogía con el valor de cambio de las ciencias económicas, que una grandeza, las grandezas son estos cuatro términos, los cuatro estratos, así, la sustancia, la forma, contenido y expresión. Entonces dice, se puede decir por analogía con el valor de cambio de las ciencias económicas que una grandeza dada que implica la forma constituye el valor que en el sistema semiótico considerado es atribuido a la grandeza de substancia que le corresponde y por la que es manifestada. Es decir, que el valor sería como la manifestación de una forma por una substancia. Y bueno, ese solo es una de las aplicaciones que se le pueden dar a este análisis, pero como decía él, es decir, Hemsler, solo va a enfocarse en el caso del lenguaje, sí, como un proceso semiótico, pero con sus propias especificidades. Y esa especificidad del lenguaje él la expresa de la siguiente forma. Dice, la relación semiótica debe ser considerada como contraída por la forma del contenido y la forma de la expresión únicamente, sin la concurrencia de las sustancias. Es esta
la reciprocidad entre las formas, lo que yo trataba de mostrarles con mi pequeño esquema. Dice, desde el punto de vista paradigmático, así como desde el punto de vista sintagmático, los planos no contraen más que una reciprocidad y no hay para los planos el conflicto entre lo paradigmático y lo sintagmático que se observa para forma y substancia. Ese conflicto entre paradigmático y sintagmático es lo que él llama selección, es decir, um, lo que en lingüística sería mm, reciprocidad. En economía, esto es solo un ejemplo, ¿eh? Esto se puede utilizar para otros procesos semióticos también, pero lo que en lingüística, insisto, es reciprocidad, en economía sería selección, es decir, una, un corte vertical y ya no horizontal, como el que es recíproco. Y es por esto, es debido a esta reciprocidad que él dice que una misma forma de contenido puede expresar diferentes formas de expresión, o puede ser expresada, perdón, por diferentes formas de expresión e inversamente. Es decir, una misma forma de expresión puede expresar diferentes formas de contenido. Si lo decimos con Saussure, es una misma, un mismo significado puede ser expresado por diferentes significantes. Para decirlo en cristiano, un, una misma definición puede darse a través de diferentes palabras. Y aquí lo que él va a enfatizar es solamente el hecho de que una sola y misma forma puede revestir sustancias diferentes, pero no inversamente. Es decir, si pensamos en el caso de el dinero, por ejemplo, la misma forma, con el mismo dinero uno puede comprar cosas diferentes, pero con cosas diferentes no se puede como obtener el mismo dinero. O sea, porque ahí ya estamos hablando de, digamos, estratos diferentes. Dice, cada forma del plano puede revestir una sustancia, pero no inversamente. Y ya para terminar, solo quería decir que la descripción de la sustancia debe entonces consistir antes que nada en un acercamiento de la lengua a otras instituciones sociales y constituir el punto de contacto entre la lingüística y las otras ramas de la antropología social. Es así como una sola y misma cosa, entre comillas, física, puede recibir diferentes descripciones semióticas completamente diferentes según la civilización que se está tomando en cuenta. Dice, gracias al análisis formal, el nivel inmediato de la sustancia se reducirá a más fuerte razón, o sí, con más razón, a no ser más que naturalmente apreciativa. Es decir, el análisis formal es solo una apreciación. Toda sustancia semiótica comporta diferentes niveles, entre los cuales hay funciones definidas y un orden jerárquico. El primer nivel de esta sustancia semiótica es la apreciación colectiva. Y bueno, igual me gustaría recordar, antes de terminar, cómo él hace otro matiz, así como el que hace entre substancia y forma, al recordar como que pues se están implicando la una a la otra. También él matiza lo que la separación que había hecho Saussure entre lengua y habla, y él dice que considera que una distinción más justa sería entre esquema y uso. Es decir, la lengua no es así de rígida como la pensamos, no es la RAE quien nos dice, ah, así se debe de hablar, sino
Es un esquema que nos permite expresarnos con propiedad y no por hablar bien, sino para evitar la ambigüedad, porque pues hay un momento en el que si uno comete demasiados errores, la gente no nos entiende. Y el uso tampoco es completamente sucio o impuro, sino que solo es cuando ponemos en marcha eso que el esquema nos está proponiendo o nos dice que hay que seguir como pauta. Y pues bueno, ya había mencionado, no recuerdo si mencioné como a quién influenció Hemslev, pero pues no está de más recordarlo. Está, bueno, de las influencias que a mí me importan, están obviamente Deleuze y Guattari en un ensayo que se llama sobre algunos regímenes de signos. Ahí utilizan a Hemslev. Ese ensayo está en 1000 mesetas, si no me equivoco, o bueno, en todo caso, en Capitalismo y Esquizofrenia. Y bueno, Bolívar Echeverría igual utiliza mucho esta idea de que um, substancia y forma se implican, aunque no son recíprocas, sino que una manifiesta a la otra en diferentes de sus ensayos, como sobre todo, bueno, yo recuerdo que la primera vez que leí el nombre de Hemsle fue en el discurso crítico de Marx, también aparece en la definición de la cultura, también está en su tesis doctoral, La modernidad de lo barroco, y, bueno, en el ensayo ese buenísimo que es sobre el valor de uso, que está en el libro que así se llama, Valor de uso y utopía. Ahí le da unos buenos palos a Baudrillard diciendo como, bueno, pero ¿cómo está eso de que ya no existe el valor de uso? Y pues, para hacer esa crítica a Baudrillard, pues está utilizando estas categorías que está proponiendo Hemsle. Y pues nada, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y pues si les gustó igual pueden darle like a este video, pueden dejarme comentarios, pueden suscribirse a mi canal, pueden compartir mi video, también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto. Y adiós, amigo. No estés triste. Pobre perrito.